Don Luis Landricina, el gran narrador de cuentos humorísticos, oriundo de la provincia del Chaco, hace unos años, junto con el padre Mamerto Menapache, sacerdote católico con un gran talento de escritor, cura gaucho, se reunieron en algunas ocasiones para hacer algunas presentaciones donde magistralmente combinaron el humor y la fe, humor con valores, humor y espiritualidad, humor y temas de familia, y por supuesto en cierta ocasión, conversando ahí en uno de esos escenarios sobre el tema de la fe, le dieron una humorada pero con una reflexión linda al tema de las iglesias, pero también apareció el asunto de las sectas, que de tanto en tanto aparecen, traen confusión y peor aún despiertan algún fanatismo que vuelve a la gente, yo le llamo como a momias, ¿no? No ven, no escuchan, no piensan, es llevada de aquí para allá. Por eso es tan importante ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y cuentan en uno de esos espectáculos que hicieron juntos Landricina y Menapache, que allá en algún lugarcito en la frontera chaqueña, correntina chaqueña, no voy a decir el pueblo, pero para que se ubique nomás la zona. En pleno campo surgió un tal Jacinto que se autodenominó pastor y que se había autoproclamado la reencarnación de Jesús. Sí, no tenía todos los patitos. Pero el tipo estaba convencido, incluso hasta formó su propio grupo de 12 apóstoles, que estaban peor que él, ¿no? Los seguían a todas partes. Jacinto clavó túnica, peinado al medio, cabellera, y andaba así en un delirio medio místico. Y cuenta esa historia que todo iba muy lindo hasta que se acercó Semana Santa. Y Jacinto le habló a sus apóstoles, super, hiper, mega, archi, recontra convencido de que él era la reencarnación de Jesús. Y les dijo que se tenía que cumplir la profecía. Y los 12 gauchos dijeron, ¿de qué? ¿De qué tengo que morir? Epa, hasta ahí la cosa había estado interesante, pero le dice, y ustedes me van a tener que matar. Entonces los 12 apóstoles de esta secta se pusieron medio raros, ¿no? Y fuera de los oídos de él empezaron a deliberar. ¿Y qué le hacemos? No, si le va a matar, mátale vos, y yo no. Pero que sí, que es el profeta, que es la reencarnación, que es el Jesús de los tiempos finales, que es la profecía. Y uno que estaba un poquitito más iluminado dijo, ¿qué tal si vamos a hablar con el comisario del pueblo? Dale, mandale nomás. Y se fueron los 12 rumbo a la comisaría, bien de pueblo profundo. Y los atendió ahí medio gaucho nomás. ¿Qué lo trae para acá? Vio que nosotros somos del Jacinto, ¿no? Ah, sí, el loquito ese que lo hemos escuchado hablar. Bueno, él dice que es Jesús. Y nosotros también, dice. Bueno, pero estamos con un problema. ¿De qué se trata ese comisario? Él dice que se acerca Semana Santa. Ajá. ¿Y qué más? Y que quiere que le matemos. Dice el comisario. Y nosotros estamos en duda. Y para la sorpresa de todo, el comisario le dice, ¿y si él quiere que le maten? Mátenlo nomás. Sí, si él quiere que le maten, si esa es su voluntad, mátenle nomás. Y estaban ahí todos sorprendidos. Eso sí, si al tercer día no resucita, van presos todos ustedes.
Decí conmigo, cuestión de voluntad. Quiero predicarte en esta mañana de esa frase que tantas veces usamos. Es cuestión de voluntad. Abrimos la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Está por salir el vuelo. CCM anuncia su próximo destino. O se me metió Jacinto en la cabina. Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. ¿Estamos listos? Sí. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Repito, hágase tu voluntad. Reitero, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Querido Espíritu Santo, te pedimos ahora que un espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento, de fe, fluya en este auditorio, en cada vida, en cada corazón, para que tu palabra sembrada multiplique al 100 por 1 para la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice: Amén. Gloria. Es cuestión de voluntad. De los 6 conceptos espirituales que el Señor inserta en este modelo de oración que el mundo cristiano suele llamar Padre Nuestro, hoy los invito a que nos enfoquemos en uno de estos conceptos: hágase tu voluntad. Amados, tan importante es el asunto que hasta podríamos dividir la humanidad en 2 grandes grupos. Los que cada mañana arrancan el día diciendo palabras más, palabras menos, y si no lo dicen, lo piensan: hoy haré todo lo que a mí se me da la regalada gana. Grupo 1. Grupo 2. Señor, con tu gracia y tu ayuda, quiero hacer tu voluntad en mi vida. ¿En qué grupo está usted? No me responde. Son los 2 grandes grupos que evidencian el reino que gobierna nuestras vidas. Señor, que tu voluntad se manifieste, fluya y tenga lugar en mi vida. Repítalo conmigo: es cuestión de voluntad. Amén. Por ejemplo, si vemos en los evangelios, el tema es tan importante que Jesús reiteró en varias ocasiones que su misión en la tierra era cumplir la agenda del Padre.
seguir la voluntad del Padre. 100% Dios en esencia, pero 100% hombre, limitado en un físico, en un cuerpo, en un tiempo y en un espacio. El Señor siempre procuró mostrar dependencia y obediencia total a su Padre. Uno de los tantos textos dice Juan 4:34. Mire qué lindo esto. Mi comida, mi porción diaria, lo que me sustenta, lo que me nutre, lo que me alimenta, es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, Jesús compara su sustento diario, lo que le da la fuerza diaria, con obedecer al Padre y mostrar que su vida estaba centrada, enfocada en su misión. Levanta tu mano preferida, la derecha, la izquierda o los dos, y decí conmigo: Señor, que mi vida esté centrada en tu voluntad. ¿No te dicen amén? De eso quiero hablarte en esta mañana. El Señor nos declara explícitamente que su propósito no era personal. Jesús no salía cada día a la calle, ni a recorrer los pueblos, las aldeas, ni se metía en una sinagoga en particular por un sentimiento o impulso o un capricho personal. Él procuraba cada día caminar, moverse, decir y hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué me está queriendo decir, Pastor Esteban? Que yo tengo que bloquear mi voluntad, que tengo que renunciar a mi voluntad, que mi voluntad es mala, que no tengo voluntad. No se apresure a sacar conclusiones. Fíjese cómo en el momento más sublime del ministerio terrenal de Jesús, cuando Él está en el huerto de Getsemaní, la oración del Señor fue: Padre mío, si es posible, si hay una alternativa, si hubiere un plan B, por favor, pase de mí esta copa. El trago amargo que se le acercaba al Señor era el sufrimiento de la cruz. Pero no era tanto el sufrimiento de la tortura cruel y sádica del romano, sino el sufrimiento y la carga atroz, inconcebible para nosotros, que tenía que ver con depositar sobre su alma el peso de la culpa, de las maldiciones y de todo el pecado de la humanidad, pasada, presente en ese día del Gólgota y en el futuro. Qué obra de misericordia ha hecho el Señor por nosotros, ¿verdad? Jesús dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, que Él es consciente de que hay una tensión dentro suya. Y en usted y en mí nos pasa todos los días. Hay una tensión entre lo hago como yo pienso, como yo siento, como es el impulso, como lo hicieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y como me gusta seguir haciéndolo. No, Jesús dice: acá no se trata de lo que yo siento, de lo que se me cruza por la mente, de lo que está viviendo mi situación particular. Estoy y he llegado a este momento porque hay un propósito de Dios, mi Padre, y yo quiero agradarlo y hacer su voluntad. Amados míos, adoramos al Señor con los cánticos, ¿verdad que sí? Amén. Hoy estuvimos un momento. Quien no se haya quebrantado y se le haya escapado una lágrima hoy, estaba en otro lado. Adoramos al Señor con las ofrendas, con los diezmos, con la colaboración voluntaria y la generosidad, porque hemos entendido que más bienaventurado es dar. Adoramos también con el servicio, los dones, los ministerios, que todos están activándose con la ayuda del Señor. Pero también adoramos cada día cuando obedecemos con un corazón de amor
y activamos el principio de venga tu reino y que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Estás aquí? Amén. Eso quiero hablarte en los próximos minutos. ¿Qué nos revela la actitud de Jesús? En primer lugar, Él nos muestra un modelo de obediencia. Su vida es un ejemplo de cómo la fe se traduce en acciones concretas. Eso se llama coherencia. Vieron que hay muchos memes que les gusta publicar coherencia, por favor, ¿no? Y te publican un montón de cosas. Esto es coherencia cristiana. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago está en línea con la voluntad de Dios. Amén. Pensar, decir y hacer. Jesús también nos muestra que la voluntad del Padre es para salvación. La voluntad, lo que late en el corazón de Dios, el propósito eterno desde la creación en el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay un propósito, una voluntad motora principal que late en el Padre. Y es formar una gran familia con muchos hijos de todas las culturas, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las raíces y trasfondos. Una gran familia con quienes tener un vínculo de amor por la eternidad. Amor por la eternidad. Yo lo digo de nuevo, amor eterno. Jesús también con su actitud de obediencia al Padre nos muestra una aplicación práctica para todos los creyentes. Y es esta: seguir a Cristo implica ser intencionales en buscar, consultar, pedir la guía de Dios de cuál es su voluntad para las decisiones diarias, para las cuestiones del trabajo, para la crianza de los hijos, para la administración de los bienes materiales, para cuestiones de pareja, para cada asunto de nuestra vida. Dios está en nosotros, con nosotros, y su Wi-Fi está disponible para que te conectes y Él te oriente cómo transitar. ¿Estás conectado hoy? Entonces deberíamos preguntarnos todos: ¿cómo descubro? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo puedo discernir y entender cada vez mejor la voluntad de Dios para mi vida? Dios no está jugando con nosotros. Él quiere que entendamos su voluntad, sus propósitos, su plan para nuestra vida. Decía recién el hermano Víctor: yo no hice nada, fue el Señor el que habló por mí. Pero con ese corazón de humildad que todos valoramos, también tengo que decir: Él hizo mucho, hizo lo que todo hijo de Dios tiene que hacer. Dijo el Señor: vayan y prediquen, vayan y den testimonio, vayan y compartan la fe, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? Amén, gloria. Ese es el primer paso, una disposición a hacer la voluntad de Dios. Muchos creyentes pueden decir: estoy confundido, no sé qué hacer, estoy metido en medio de un laberinto. Y te digo algo: si estás en medio de un laberinto, hay una única salida segura: por arriba. De los laberintos más difíciles de la vida, donde hay muchas señales engañosas, donde hay muchos pasillos confusos hasta encontrar la puerta de salida, hay una segura salida, y es por arriba. Tu ayuda, tu auxilio, tu socorro viene conectándote a aquel que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén, gloria. Punto número 1, para conocer, descubrir y alinearnos cada vez mejor con la voluntad de Dios. Entender que la voluntad de Dios no es un sentimiento de casualidad por esas cosas de la vida.
¿Vino alguien hoy aquí con algún sentimiento? Amén. ¿Estoy con un auditorio de zombies? Hasta Luigi está más emocionado. Los sentimientos son parte de la vida humana. No tenga temor de tener sentimientos. No es problema dejar fluir los sentimientos. No hay inconveniente ni conflicto alguno con los sentimientos. Dios te ha diseñado así. Algunos más temperamentales, otros menos temperamentales. Algunos más extrovertidos, otros más introvertidos. El asunto es que la voluntad de Dios no se rige, no se guía, no se controla por la temperatura o el nivel de sentimientos. Algunos tal vez han estado buscando sentir algún tipo de emoción o de sensación, de cosquilleo del alma para decir, bueno, le voy a hablar a mi vecino de Cristo. No, si espera ese sentimiento, no soy profeta, pero te voy a anticipar algo. No lo vas a hacer nunca. Amén. Quieren algunos que Dios mueva ciertas cadenas y mecanismos de su corazón para entender exactamente qué hacer. El problema con los sentimientos es que no son confiables. Sonríe, Dios lo está filmando. A menudo te pueden guiar por un camino equivocado, porque los sentimientos a veces pueden venir del cansancio. ¿O soy yo el único que se pone fastidioso y medio molesto y capaz que prefiero no responderte nada cuando estoy muy cansado? La fatiga física puede influir en tus sentimientos. Y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Creo que el Señor me habló y me mostró que vos tenés los dones necesarios para ser parte del equipo de trabajo con los niños. Ni loco. Claro, porque son las 10:30 de la noche de un día viernes y no es el mejor momento para discernir la voluntad de Dios. En algunos casos. ¿Estoy siendo claro? Los sentimientos pueden venir de la cuestión de la fatiga, de las cuestiones hormonales, de las circunstancias. Por eso el profeta Jeremías nos advirtió diciendo, no hay nada más engañoso que el corazón. Ay, siento de Dios que tengo que cruzar el río Paraná nadando para llevarle el cepillo de dientes personalmente al preso, no de Junín, al de Concordia. ¿Por qué? Si nos estamos juntando acá. No siento de colaborar. Te digo de nuevo, incluso a veces hay manipulaciones del mentiroso y padre de mentiras que te va a decir, siempre el diablo te va a susurrar de alguna forma, no des, no siembres, no colabores, no sirvas, no predicas, quédate quieto, quédate en el molde. Perdón por mi griego antiguo. Siempre Satanás te va a susurrar de alguna forma de que, ay, no te prendas en esta movida tan sentimental de querer ser apasionados para Dios. No te enganches en esta iglesia, dicen que son familia de fe y parecen el arca de Noé. Incluso tu corazón te hace bromas, como me contaba un pastor amigo. Si yo hubiera escuchado mis sentimientos, me decía alguien que vive lejos, en otra provincia. Si yo hubiera escuchado mis sentimientos, nunca me hubiera casado. Flaco, le digo, si yo estuve tocando el piano en tu casamiento, en tu boda. Sí, pero el día antes de la boda mis sentimientos me decían, ¡huye! ¡Corre! ¿En serio? Le digo, sí, pero eso no era la voluntad de Dios, era miedo. Miedo al desafío, miedo a la responsabilidad, miedo a lo desconocido, miedo a asumir nuevas responsabilidades. Decirle que está a tu lado, no confíes en sentimientos para hacer la voluntad de Dios. Número 2, la voluntad de Dios no solo no es un sentimiento, sino que tampoco hay una fórmula.
Algunos de nosotros tal vez somos muy acostumbrados a paso 1, paso 2, igual, resultado, clean, caja. Nos gusta, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Calle A, calle B, calle C. Nos gusta la organización, el método, lo que es predecible, lo que se repite, lo que no haya sorpresas, no haya innovaciones, que esté todo así. ¿Y cómo lo viene haciendo, hermano? Así lo hice 35 años, aleluya. Y acá estoy firme como talón de oso. Sí, pero te tengo una noticia, el talón de oso de ese monumento que construiste no llegó a ninguna parte. No siempre es una fórmula, no hay una fórmula única y cerrada. Lo que Dios está haciendo, mostrándole su plan y su voluntad a tu amigo, a tu hermano, a tu compañero, en el mismo grupo de mate, tal vez no coincida con lo tuyo. ¿Por qué? Porque sos otra persona. Así de simple. Porque con cada uno, por más parecido que seamos, incluso en el matrimonio, por más íntimo y unido que estemos, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Amén. En toda nuestra cultura queremos que todo sea fácil, instantáneo, rápido. Aprieto un botón y queremos el evangelio microondas. 30 segundos y listo para consumir. Queremos que las cosas tengan una fórmula sencilla, medible. Queremos una guía para seguirla paso a paso y que Dios nos dé todos los pasos. Da un primer paso en fe y obediencia y Dios te mostrará el resto del camino. ¿Qué primer paso tendrás que dar hoy? Hay un problema con este enfoque. No hay lugar para cometer errores cuando vos crees que la voluntad de Dios es una fórmula cerrada. Si la voluntad de Dios se diera como una receta, capaz que vos me das la receta para hacer bizcochuelo y termino haciendo chipá. Conmigo puede suceder. O Miri termina haciendo locro con arroz. ¿Qué pasaría si tuviéramos 52 pasos para conocer la voluntad de Dios y un día te descuidas y te olvidas del paso 37? ¿Se te arruina la vida? No es así. Tercer principio, la voluntad de Dios no es un sistema cerrado. Decí conmigo, es un proceso dinámico. No es siempre cuestión de elegir A o Z. De hecho, hay muchas veces que se puede empezar en la A y Dios te hace recorrer todo el alfabeto hasta la Z. No, pastor, yo ya quemé el plan A y el plan B. Te tengo buenas noticias. También el Señor tiene plan C, D, E, F, G, H, I, J, K, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Todo tiene Dios porque es un Padre de gracia, de amor, de oportunidades, que nos ama más que nadie. Amén, gloria. Nos ama más que nadie. Pero ahí aparece algo muy maravilloso que es tu capacidad de elegir. No te obliga, no te manipula, no te presiona, no te empuja. Dios te pone frente a situaciones donde debemos tomar decisiones. Voy de nuevo para ver si están despiertos. ¿Quién toma decisiones, alguna decisión, algún día de la semana? Vamos mejor. Primer gran decisión del día: si revienta la alarma y el celular contra la pared, si la bloquea, si la desconfigura, o si dice 5 minutitos más, 5 minutitos más. Y a veces esos 5 se convierten en 25. ¿A cuánto le pasó? Y decidiste algo pequeño, pero ya te complicó la mañana.
y ya arrancaste con un humor ni que te hubieras ido al descenso. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios te daría un cerebro y esperaría que no lo uses? No vienen ángeles todas las mañanas a decirnos en un tono de cántico de salmo: oh hijo, levántate a hacer la voluntad de Dios. ¿Usted lo escuchó? Yo todavía no. Pero el Señor te ha dado un cerebro. Le voy a dar una revelación profunda para los que están anotando. No tenemos que devolver el cerebro sin estrenar. Pensar también es espiritual. Analizar también es de Dios. Amén. Evaluar las situaciones, las alternativas, las opciones es algo que Dios le ha regalado al ser humano. ¿Cuánto dan gracias por eso? Amén. Gloria. Entonces Él te dejará hacer y tomar tus decisiones. Si la voluntad de Dios no es un sentimiento ni una fórmula cerrada. Paso 4, ¿qué es? La voluntad de Dios es una relación personal de amor, de comunión con Él. No viene empaquetada, viene en formato de amistad. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:9 que Dios nos ha invitado a que tengamos comunión. ¿Qué anhela Dios? Comunión. Comunión. Hacernos uno con Él, dialogar con Él, compartir con Él, contarle lo que pensamos, lo que sentimos, incluso cuando estamos enojados, cuando estamos conflictuados. ¿Ha leído usted todos los salmos? No el de la quiniela 27 y 23. Todos los salmos. Hay algunos que parece que David ya se elevó de la tierra y está en el tercer cielo, ¿sí o no? Alabadle a son de bocina, alabadle con pandero y danza, todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 150, parece el final de una obra orquestal maravillosa. Pero también tiene un salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si bien es un salmo profético que luego el Señor diría en la cruz, era así como se sentía Él. Tiene otro que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Así lo escribió David. Espera en Dios, después reacciona. Y tiene otros donde se queja abiertamente ante el Señor. Amados míos, eso es comunión. Tengo la confianza, la intimidad y sé que estoy delante del trono de mi Padre. No frente a una ventanilla de trámites públicos donde si digo algo que no me gusta, me bajan la ventanilla, no me sellan el expediente y me mandan al final de la cola. ¿Cuánto me pasó? No es así. Hay muy poco en la Biblia acerca de una técnica, de una única manera de conocer la voluntad de Dios, pero hay miles de versículos que nos hablan de la importancia de desarrollar una relación amorosa con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es una relación. Y cuanto mejor vamos conociendo a nuestro Dios, menos confusión tendremos sobre cuál es su voluntad y cuáles son las mejores decisiones. Esta palabra es para alguien en este día, en esta hora, para lo que viene en esta semana. No siempre se trata de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso es relativamente sencillo. Esta semana algunos de nosotros tendremos que elegir entre lo bueno, lo excelente y lo mejor. El Espíritu Santo de Dios está ahí dentro tuyo esperando que le consultes. Intimidad, comunión para elegir siempre lo mejor. Hay un versículo en el libro de Job
que sabemos que tiene un trasfondo tan dramático por la gran prueba de sufrimiento que pasó este hombre. Pero dice Job 33:14, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Muchos de nosotros pensamos que a veces estamos demasiado ocupados para escuchar las respuestas, las directivas, las instrucciones de Dios y caminar en su voluntad. Entonces, quiero dejarte 5 pasos prácticos para poder caminar cada vez mejor en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Estás listo? Amén. Primer paso práctico. Dios nos habla a través de la Biblia. Un gran secreto que aprendí desde mi infancia. Para que Dios te hable a través de la Biblia, tienes que abrirla. Tienes que abrirla y leerla. Aclaro, no solo la tenés que dejar abierta en el Salmo 23 en una mesita tipo superstición evangélica, que los he visto, llena de polvillo la Biblia, no se mueve. Pastor, yo soy fiel, la tengo ahí en el Salmo 23, venga viento, lo que sea, ni el plumero le pasó, ahí está, abierta. No solo hay que abrirla, hay que... El principal medio a través del cual todo hijo de Dios debe buscar una guianza, una orientación para su vida es leer metódica, sistemática, persistente y diariamente la palabra del Señor. Es tu libro guía para la vida, te muestra los pasos correctos, es un mapa general, ¿no? Es un mapa general, no te dice a veces la calle, la esquina y la exacta esquina donde tenés que ir, pero es un mapa de principios de sabiduría para orientarte en el caminar diario. ¿Estás acá? No te va a decir, oh hijo mío, la novia que tanto deseas tener se encuentra en Villa Jardino, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, en la calle La Roque 333. No. Pero te va a orientar y te va a decir, por ejemplo, que busques, ores y esperes en santidad una persona que ame a Dios, que ame al prójimo y Cristo sea su Señor. Para que no te unas en un yugo desigual, desparejo en cuestiones de fe. Así que debemos mantener una comunicación constante con el Señor a través de la palabra, porque la voluntad de Dios es revelada en sus principios generales de sabiduría, de ética, de moral, a través de la palabra de Dios. Entonces, una lectura disciplinada de la Biblia es una gran señal de que ahí hay un discípulo que quiere crecer en el Señor. Disciplina y discipulado son inseparables, un proceso persistente. En segundo lugar, para conocer la voluntad de Dios, debemos estar atentos porque Él, además de la lectura directa y personal de la Biblia, suele utilizar mensajeros, comunicadores, instrumentos que en las manos de Dios tocan esa melodía exacta para nuestro corazón. ¿Estás acá? Amén. ¿Alguna vez estuviste aquí o en algún otro servicio cristiano donde sentiste que lo que el pastor, el maestro, el predicador, el líder que estaba comunicando la palabra parecía que te estaba dando hundido, ¿no? Como en la batalla naval. Todas esas áreas que vos venías ahí en conflicto, Dios te hablaba
te hablaba, te mostraba, como si alguien le hubiera pasado tu historia clínica al predicador. Amados míos, es imposible. Imposible que un predicador, un maestro, un líder, un profeta, un consejero bíblico pueda tener una revelación completa de lo que te pasa. Pero lo que sucede es que cuando nos encomendamos en oración al Espíritu Santo y empezamos a hablar y a comunicar, somos mensajeros no de nuestro propio mensaje, somos mensajeros de la palabra del Señor. Amén, gloria. Por eso, de las 168 horas semanales que tenemos cada uno de los mortales, es bueno que separes tiempo para la lectura de la palabra y tiempo para estar expuesto a que pastores, maestros, consejeros, líderes, discipuladores puedan expresarte un mensaje de parte de Dios. Esto incluye también algunos dones del Espíritu Santo, como son el don de profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de revelación, cosas que nadie te cuenta, pero en un momento espontáneo y sin buscar ninguna manipulación de la gente, fluye el Espíritu de Dios y pone en nuestra boca y en nuestra lengua cosas que no están escritas en ningún lado. Y no quiero dejar de mencionar cómo Dios también puede utilizar a nuestros grupos de mate, grupos hogareños, grupos en casas de familia, mate, movimiento y amistad para el triunfo espiritual. ¿Cuántos han sido tocados y hablados por la palabra de Dios en un grupo de mate? A ver, estoy haciendo un testeo. El resto, por favor, anímese a ser parte. Y si no encaja en los días, horarios y lugares, abra su casa. Pase por allí, donde tenemos la oficina móvil, que suele estar allí Prisi. Hable también con mi esposa. Hable con José Báez, que me está ayudando a coordinar también toda la información. Queremos crecer y multiplicar más casas, más hogares, en más barrios, en más zonas del partido de Morón y hasta donde Dios nos lleve. Amén, gloria. En tercer lugar, para encontrar, alinearte, descubrir cada vez mejor la voluntad de Dios para tu vida, tenemos que estar atentos a que Dios nos habla, nos guía, nos inspira. Yo le llamo a través de impresiones en el corazón. ¿Viste cuando mandás a imprimir un documento? Las máquinas más modernas son re silenciosas, a veces ni te das cuenta, no sentí mucho ruido, pero se está imprimiendo algo, tal vez en colores muy delicados, tal vez es una sola línea. Algo parecido hace el Espíritu Santo en nuestro interior. Un extremo de pensamiento racionalista cree que ninguna impresión interior puede venir de parte de Dios. Todo tiene que ser lógico, racional y analizable. Pero no siempre funciona así. Tenemos que encontrar un balance. ¿Qué debemos encontrar? No somos gente mística que anda flotando y hasta que no escuche una voz angelical no toma el mate. No, porque no sé si Dios me ha autorizado a tomar este mate. Amén, gloria. ¿Cuántos hay? Como se decía en hebreo básico, más papista que el Papa. Aflojemos. Pero tampoco todo tiene que ser analizable, razonable, lógico y que encaje en tu cerebrito. Porque a veces Dios nos quiere llevar a algo sobrenatural que va más allá de lo que estoy acostumbrado a pensar y a manejar en mis conocimientos. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Entonces, todo aquello que sentís una impresión, un susurro interior, un empujoncito santo de parte de Dios para hacer algo, para tomar una decisión, debe estar alineado con la palabra de Dios. Porque si vos me llegás a decir al final de la reunión, cuando yo esté en la puerta saludando uno por uno, pastor, siento la impresión, el impulso, el susurro de Dios, que tengo que dejar de trabajar y esperar que Dios me mantenga.
dónde sacaste esa idea? Ah, porque los conozco, Hay un versículo, sí, dice, buscad las cosas de arriba. Bueno, a ese le voy a hacer una imposición de puño, no de mano, cuando termine la mañana. Así que no me mezclen con esas cosas. Entonces, la principal señal de que eso que estás sintiendo, ese cosquilleo, ese impulso, algo que está imprimiendo Dios en tu corazón, no es descabellado. Por eso dice la Biblia que Dios es quien produce en ustedes el querer, las ganas, el entusiasmo, la voluntad, como el hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Dios empieza a movilizarte, a inquietarte, a hacerte provocar un interés importante sobre hacer algo. Recién hicimos una pruebita. Levántese y muévase y vaya a abrazar a alguien y darle una palabra. Aunque te parezca súper sencillo, en esas pequeñas obediencias ejercitamos un corazón sensible, obediente y en fe a movernos en la voluntad de Dios. Amado, porque si no somos capaces de, en este recinto cerrado, salir de un banco, caminar 3 metros y darle un abrazo a alguien, después no llores aquí y me digas, sí, Señor, haz todo lo que quieras en mi vida. Pero si hace un ratito te dije que vayas a abrazar a alguien y no quisiste. Hello. Sí, Señor. Así un amigo mío de la adolescencia decía, no, yo le tengo un poco de miedo eso de decirme consagro, Señor, que se haga tu voluntad. No vaya a ser que me mande de misionero al Congo belga y quiera que me case con una negrita africana y allá no quiera. Tenían como una idea de que guarda con la voluntad de Dios, que puede ser algo terrible. Entonces, cuando nuestra conciencia redimida por Cristo va recuperando esa sensibilidad espiritual al susurro de Dios, a esos suaves empujoncitos internos, es que la presencia del Espíritu Santo está provocando algo íntimo en nuestro ser. Y mi consejo, ¿cuál es? Hacele caso. Es mejor siempre hacer, aunque parezca entre comillas de más, que quedarte después pensando, pucha, tendría que haber ido, tendría que haberlo dicho, tendría que haberlo hecho, tendría que haberme arremangado y ser parte del ropero comunitario, tendría que haber acercado y darle la mano a esa persona que nadie saludó en la congregación. Es como la señal del Wi-Fi, vuelvo sobre eso, no se ve. Pero cuando iniciamos la conexión, podemos acceder a todo eso que Dios quiere mostrarnos e informar en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Y el último punto, Dios también puede hablarnos, guiarnos y mostrarnos su voluntad. Porque todo es cuestión de voluntad. Porque todo empezó con la oración. Hágase tu voluntad a través de circunstancias. Diga conmigo, las circunstancias Dios las usa para guiarme. Si vamos a vivir una vida con significado, Dios nos va a estar corrigiendo constantemente. ¿Alguna vez ha viajado en avión? En el avión no ves línea amarilla, línea blanca, como en el pavimento en las rutas. No ves los carteles, curva a la derecha, curva cerrada a la izquierda, no se adelante, peligro, disminuya la velocidad. Pero el piloto constantemente, aunque ahora el piloto automático hace mucho trabajo, pero el piloto y el ayudante del comandante debe estar continuamente chequeando el tablero de control, porque
nunca está el 100% del tiempo en la exacta altura, en la exacta velocidad o en la exacta ruta. Porque estás ¿dónde? En el aire. Es todo doble la aviación, todo doble. Muy bueno el aporte. Todo tiene un doble comando, Tiene que ser doble, sí. un doble control. Gracias. Yo tengo una noticia. Dijo Jesús: los que nacen de nuevo, los que son del Espíritu, son como los del viento, que no sabes exactamente de dónde viene ni a dónde va, pero reconoces su presencia. ¿Cuánta gente del Espíritu, el viento santo, está aquí presente? Tenés que estar atenta que Dios vaya guiando tu ruta, tus circunstancias. A veces cuando estamos esperando una respuesta de Dios, algo que nos indique cuál es su voluntad, pueden aparecer situaciones inesperadas, situaciones sorprendentes, situaciones inexplicables, situaciones que parecen injustas, absolutamente injustas. Sin embargo, Dios también está en medio de esas circunstancias. Y es allí donde tiene sentido, no un sentido de resignación, sino de esperanza y fe. Cuando Romanos 8:28 nos repite una y otra vez: todas las cosas ayudan, cooperan, colaboran conjuntamente para el bien de ¿quiénes? De los que aman a Dios. Predica la que está a tu lado: todo te ayuda para bien. A veces parece que son puertas abiertas de oportunidades. Gloria a Dios, avanza. A veces vos decís, por acá, seguro que por acá Dios me va a bendecir. Y te cierran la puerta, te ponen doble llave, candado, seguro y alarma. Pero el Señor te dice: yo pongo puerta abierta delante de ti. Lo que yo abro, nadie cierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello? Amén. Y me queda un último punto más y con esto cerramos. Dios también puede hablarnos, puede guiarnos, puede mostrarnos su voluntad por señales extraordinarias. Además de la Biblia, además de la impresión interior de su espíritu, además de los mensajeros, además de las circunstancias, a veces el Señor, en su soberanía y sabiduría, considera que usted y yo necesitamos una experiencia extraordinaria. ¿Sabía usted que somos parte de un reino sobrenatural, verdad? Amén. Por eso adoramos a un Cristo resucitado. Gloria. Celebramos el domingo pasado que Él dejó la tumba vacía. A una semana de domingo de resurrección te pregunto: ¿lo volviste a meter en la sepultura el Señor? ¿O sigue caminando con vos? Si Él sigue caminando con nosotros, podemos y deberíamos estar expectantes a que cosas maravillosas, extraordinarias, milagrosas, fuera de lo común, sucedan. ¿Sí o no? Amén. Sueños con un mensaje de Dios mientras uno duerme, visiones con un mensaje de Dios estando en oración despierto, distintas maneras, incluso hasta la voz audible de Dios. Hay testimonios de gente que lo ha escuchado. No es lo habitual, porque tenemos todos estos otros recursos y el Espíritu de Dios que está esperando que conozcamos cada vez mejor su voz interior. ¿Estás aquí? Pero fíjense lo que dice la Escritura, uno de mis textos favoritos para hablar de esto. Dice en Hechos capítulo 16, verso 6 en adelante, que el equipo misionero de Pablo, dice: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, se limitaron a atravesar Frigia, siguieron viaje, y la provincia de Galacia, siguieron viaje, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco
se lo permitió. Amados míos, a veces la voluntad de Dios no encaja con nuestros planes. Chocolate por la noticia. Pablo tenía planes, Pablo tenía una trayectoria ya marcada en su mapa antiguo. Pablo tenía el fuego y la pasión de predicar el Evangelio, hacer discípulos, plantar iglesias. Sin embargo, por lo menos en 2 lugares, sintió esa impresión, esa convicción, o tal vez alguien guiado por el Espíritu expresó: aquí no, sigamos viaje. A veces cuando Dios te dice seguí viaje, seguí ruta, seguí hacia una próxima estación, no es porque el Señor está enojado con vos o te está queriendo complicar la vida, es porque en la siguiente estación, en la siguiente parada, tiene algo mejor. Y dice que allí una noche Pablo tuvo una visión y ante él apareció un varón que suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. De ese modo, dice el escritor de la historia, Lucas, el recopilador del libro de los Hechos, estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Amén. A veces, como Pedro, necesitamos una visión contundente. 3 veces le dijo Dios a Pedro, ¿se acuerdan, no? Mata y come cerdo. No dijo mata y come cerdo. No, mata y come cerdo, bizcacha, todo eso que te estoy mostrando. Y Pedro colapsó y dijo: ¡no! ¡Jamás he probado algo inmundo de acuerdo a los rituales y la lista de comida de la ley judaica! Y el Señor lo tuvo que convencer, repitiéndole 3 veces la misma visión y la voz audible: lo que yo limpio, lo que yo purifico, basta de llamarlo inmundo. Y todo eso era para ir a predicarle a gente romana. ¿Te ha mostrado algo el Señor 1, 2 y hasta 3 veces? No postergues hacer su voluntad. No lo pongas para más adelante. Hacelo hoy. Hacelo ahora. Activalo en este día. Ponete en marcha en este momento. Cierra tus ojos un momento. Amén. Hay una canción que le pedí al equipo de multimedia que pongan para esta ocasión. Y mientras suena, quiero que la hagas también como tu oración. Dice el cántico: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.